Eso ya lo habías hecho, ¿no? Pero esta es textura. Mira, ve como estas rayitas todavía me falta hacerlas. O sea, simplemente busqué formas básicas. Perdone, profesor. Sí. Antes de comenzar, ¿podría ver rápidamente la hoja en donde se muestra la información de corriente directa Claro del que sí. amperímetro? Ajá. A ver, no sé a cuál te refieres. ¿Esta? Perdone, aún no la veo, pero sería la primera, en donde aparece que en el tiempo es constante la Ah, amplitud del ya se fue. voltaje. De todas maneras, aguántenme tantito, lo trato de hacer lo más rápido que se pueda, pero las voy a escanear y las voy a subir en un archivo. Ah, perfecto, muy gentil, gracias. Ujú. Ya está. Gracias. Bueno. Déjeme. Ah, y una duda de lo que se vio anteriormente. Ajá. ¿Por qué cuando se había indicado que RD, es decir, que debería ser RD superior a RM, a la resistencia interna, pero No, después se mencionó que RM cuando es mucho mayor es cuando favorece? exactamente. No, no es, o sea, ahí hay algo mal. RD tiene que ser de un valor muy pequeño. Es decir, Debe ser siempre. RM debe ser mayor que RD. ¿Sí? El contraste es de que, suponiendo, si tú tienes RM de 100 ohms, la resistencia interna del galvanómetro de 100 ohms, RD puede ser de 1 ohm, 2 ohms. Así de drástico puede ser. No los quiero agobiar, pero bueno, antes sí, no tiene caso, pero se puede hacer el cálculo y se puede diseñar todo el galvanómetro, digo, todo el amperímetro y con numeritos y todo, pero no los quiero agobiar porque no tiene caso que estemos haciendo ese tipo de ejercicios, ¿no? Pero bueno, ahí todavía dices, ah, caray, no, pues fíjate, si no, 100 ohms y salía la RD de 1 ohm, ¿sí? Y bueno, para cada, incluso esto es para cada rango, porque tú haces un amperímetro con diferentes rangos para medir diferentes corrientes, ni necesitabas diferentes resistencias derivadoras, pero eran de un valor muy pequeño. ¿Sí? Esa es la condición, es de un valor muy pequeño, para que por ahí se vaya la corriente. De acuerdo. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar ahorita, precisamente, pues el voltmetro de corriente directa. ¿Sí? En el voltmetro de corriente directa, pues ya ven que si para corriente es una cosa, para voltmetro es totalmente al revés, ¿no? Entonces, para poder hacer un voltmetro, lo que me interesa mucho es poder dividir la caída de tensión que se comprende de la corriente a máxima escala y la resistencia, aquí va a haber una caída de tensión, ¿sí? Y la caída de tensión en la resistencia ahora que le vamos a conectar, ¿sí? Esa resistencia se llama resistencia multiplicadora, ¿sí? Así es de que el voltaje de entrada
va a ser igual a la resistencia multiplicadora más al voltaje de la resistencia multiplicadora más el voltaje de la resistencia interna del galvanómetro, ¿sí? Haciendo ese parámetro, bueno, si yo checo, ¿sí? ¿Por qué se pone en voltaje? Bueno, para que tenga una tensión. Aguas, que queda aquí bien claro. Queda de nuevo también saber qué corriente está pasando a través del galvanómetro. Aquí no lo pongo para no hacer más complicada la cosa y que no se me confundan, pero llevaría una resistencia derivadora aquí para proteger al galvanómetro, pero no la estoy conectando. Nada más estoy conectando la cuestión del voltmetro. Entonces el voltmetro, su resistencia interna, su RM mayúscula, es igual a la suma, son dos resistencias conectadas en serie, a la suma de la resistencia multiplicadora más la resistencia interna del galvanómetro. Esta es una suma en serie. Y está muy sencillo ahora, ¿no? Porque la resistencia interna del voltmetro, ¿sí? ¿A qué va a tender? Es igual a ser pequeña, ¿no? Aquí, en forma ideal, va a ser... ¿Más alta? En forma ideal va a ser infinita. ¿Sí? Infinita. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un circuito, ¿sí? Es decir, la resistencia multiplicadora es de un valor muy alto, ¿sí? Muy alto. Y era obvio, ¿sí? Vean, estamos diciendo, ¿sí? Que el voltaje de entrada, lo que le meto al medidor de voltaje, ¿sí? Lo que le meto al medidor de voltaje, aquí, este B de entrada, es igual a la suma del voltaje que se tiene en esta resistencia más el voltaje que se tiene aquí. Y si es una corriente aquí muy pequeña, multiplicada por una resistencia que no es muy grande, el voltaje va a ser poco. Y resulta que le tengo que sumar este voltaje. Entonces aquí en esta resistencia se tiene que quedar un buen de voltaje para completar la fórmula que tenemos aquí. Entonces, una manera de hacer que se quede aquí un buen de voltaje, pues es con ese valor grandote de resistencia, ¿sí? Entonces vamos a ver. Perdone, ¿en qué puntos hay caída de tensión? ¿En ambas resistencias? En las dos resistencias. ¿Sí? Es la segunda ley de Kirchhoff, que en una malla Sí. el voltaje de aplicación es igual a la suma de los voltajes en cada elemento. ¿Y la resistencia interna del voltmetro se representa igual con RM como la resistencia multiplicativa? Exactamente. Sí, es esta RM. ¿Cómo se distinguen en esa intención? Porque dice la resistencia interna del voltmetro o la resistencia interna del amperímetro. De acuerdo. Uh-huh. Gracias. Es que se me movió la cámara. Pues dale chueca la toma. Ok. Más o menos. Vamos a la derecha. Entonces, nuevamente tenemos nuestro circuito. Una fuente de alimentación, la resistencia R1, R2, R3, R4, R5. Ahora quiero medir el voltaje en la resistencia R6. ¿Sí? Recuerden que el voltaje es la diferencia de potencial, no el flujo de corriente. En un amperímetro medimos el flujo de corriente, por eso dejamos pasar ese flujo a través del medidor. En un voltmetro es la diferencia entre dos puntos.
vamos a poner una punta en un lugar y otra punta en otro lugar y vamos a medir la diferencia de voltaje entre esos dos puntos, ¿sí? Entonces, la conexión del voltmetro resulta que es en... Aquí lo vemos. En paralelo. ¡Ay! Se me fue. Perdón. Se me fue mi pizarrón. ¿Qué pasó, profe? Se me fue mi pizarrón al suelo. Pero ya la recuperé. Está temblando. Sí. Ok. Entonces, aquí, acá. Ahí estamos. Moví toda mi cámara y todo. Para que se vea derechita. Ahí está. Entonces, por eso estoy conectando el voltmetro en paralelo con R6. Este es R6 y está conectado el voltmetro. Ahora tiene una B el cuadrito. ¿Sí? Lo estoy conectando en paralelo. Diferencia de potencial entre este punto y este punto. Entre ese y este. ¿Sí? Sí, porque el voltaje al fin y al cabo es igual en R6 en el voltmetro, ¿no? Exactamente, sí. Entonces yo quiero checar el voltaje en ese punto. Pero el voltmetro tiene una resistencia interna implícita, esa RM mayúscula, ¿sí? ¿Qué es esta? Es R6 en paralelo con RM. ¿Y qué es lo que pasa cuando conectamos dos resistencias en paralelo? ¿Sí? La resistencia se reduce. Entonces, en R6 voy a tener una resistencia equivalente de un valor menor y va a afectar al circuito. Ya no va a ser el mismo circuito. Sea el valor cual sea de esas dos resistencias, puede entrar en diferentes casos. ¿Sí? Dos resistencias conectadas en paralelo. ¿Qué es lo que sucede? Si R6 es muchísimo más grande que RM, ¿qué sucede? La resistencia R6 es muchísimo más grande que RM, ¿sí? La resistencia que tiene el circuito es mayor que la resistencia interna del, ¿sí? Un voltmetro. Aquí vamos a tener un error, ¿sí? Porque resulta que al hacer el paralelo va a dar una resistencia menor, ¿sí? Y vamos a tener esa condición. Por lo tanto, nos interesa la última. ¿Cuántas veces se recomienda en forma práctica que sea 100 veces mayor? Se recomienda en forma práctica. Idealmente tendría que ser de un valor infinito, ¿sí? Pero cuando la RM es mayor, la reducción que se tiene ya no es tanta, ¿sí? Si son iguales, se tiene errores del 50% de error. Cuando son iguales, el error va al 50%. Cuando es 100 veces más grande, la resistencia interna se tiene alrededor de un 10% que es el aceptable. ¿Sí? Entonces, esto sí suele suceder con multímetros corrientes. ¿Como cuáles? Pues había unos muy baratitos, en Steren había uno de carterita y otro como de plumita que estaban pésimos. Hay uno amarillito y rojo que venden en Steren, que a veces creo que sí. No
no les puedo asegurar, pero creo que hicimos un experimento y creo que sí nos falló, ¿sí? Cuando conectan el multímetro, hasta se les vuelve loco el circuito, ¿sí? Que es el caso de que más o menos es mete un error del 50%, ¿sí? Es muy chafa. Es decir, no en todas las condiciones, depende mucho dónde vamos a medir, ¿sí? Depende mucho dónde vamos a medir. Por eso, en la mayoría de los casos, pues sirve así de que, pues sí, sí funcionó, ¿no? Les puedo comentar que una vez, tenía un carro que era un Chevy Monza y se me descompuso el medidor de gasolina. Y dije, voy a hacer así uno padre, ¿no? Digital. Ya no le voy a poner el que llevaba original. Entonces, compré así de rapidito, porque varias veces me quedé sin gasolina porque no sabía qué nivel tenía. Compré de rapidito un voltmetro de esos en Steren y lo traía conectado en el coche. Y en vez de interpretar en litros, interpretaba en voltaje y lo traía así junto a no lo traía en el tablero, lo traía junto a la palanca del freno, ¿no? Y ya revisaba desde así, pero curiosamente el circuito como estaba armado en ese coche, el tanque lleno era 0 volts y tanque vacío era 12 volts, entonces de por sí estaba así como estaba al revés, uno se confundía y varias veces me quedé sin gasolina, ¿no? Total, ¿para qué se las hago largas? Nunca lo hice y acabé comprando el original, ¿no? Pero me aventé como fácil 6 meses sin medidor de gasolina. Pero fue curioso el experimento porque pues yo quería calibrarlo, ¿no? Y nunca tenía tiempo de ver cuánta gasolina tenía al principio y al final, y lo que quería calibrar era el valor de voltaje con los litros, ¿no? Que es el proceso de hacer un instrumento de medición. Entonces, recordando, se conecta en paralelo el voltmetro, ¿sí? Y en forma práctica debe de ser 100 veces mayor la resistencia interna que el punto donde voy a medir. Si tengo condiciones diferentes que son iguales o menores, ¿sí? Puedo llegar a tener un error muy grande o hasta del 50%. La resistencia ideal interna de un voltmetro tendría que ser Perdón, infinita, ¿sí? que si dejan entrar a una compañera Perdón, que se salió por accidente. perdón. Gracias. Ahí está. Ah, Entonces, quedamos, ¿sí? Ya subí el cuestionario, seguramente ya lo vieron, está tranquilito, ¿sí? Bueno, entonces ahí está, concluyendo para el voltmetro de CD, idealmente, su RM, sería de un valor infinito. Práctica tiene que ser 100 veces mayor, ¿sí? Para obtener un porcentaje de error menor al 10%. ¿Sí? Con eso concluimos lo que sería el voltmetro. Y para eso les digo, fue que vimos la composición del galvanómetro. ¿Cómo funcionan los voltmetros digitales? Les digo, es mucho más complejo, ¿sí? Regularmente hay ahorita ya varios sistemas, pero durante mucho tiempo utilizamos unos voltmetros digitales que implican que utilizan un capacitor y cuentan el tiempo en el que el capacitor se carga su máximo voltaje. Dependiendo el rango que pongamos, ¿sí? Ese capacitor siempre lo vamos a cargar con el mismo voltaje el capacitor. Nada más tenemos una red de resistencias que cambian el voltaje de entrada a la carga máxima del capacitor y checamos cuánto tiempo se tarda o en el tiempo que se está cargando el capacitor, echamos a andar un circuito digital que va contando y el conteo va a ser proporcional al voltaje. Por eso a veces me preguntaba esta Gema, ¿por qué variaba a veces el valor cuando se está midiendo en un multímetro digital? Bueno, uno es la resolución que tiene, la exactitud, ¿sí? Y la precisión que hace que pues sí cambie tantito porque a veces se carga y descarga. Lo que estamos viendo a veces son pequeñas fluctuaciones de ruido, pero ¿por qué? Porque los capacitores tienen esa característica. Actualmente hay otros sistemas de medición que utilizan pues microcontroladores o pequeñas computadorcitas que hacen el proceso de medición un poco diferente, ¿sí? Pero aún así, pues la exactitud y la precisión es esa molestia que se tiene de estar viendo una cifra que está cambiando. Los medidores analógicos evitaban esto, ¿sí? No se movía tanto la aguja, ¿no? O no se percibía
¿sí? Pero tienen un montonal de cosas raras, ¿no? Suponiéndolo, si tienen oportunidad de ver uno o tienen uno, muchos volmétros tenían atrás de la aguja una cintilla en forma de espejo, o es un espejo, y eso era para evitar el error de paralelaje, cosa que ahora no tenemos, ¿no? El error de paralelaje es el clásico que tiene uno al no ver de frente la pantalla. Si la ve de lado, ¿sí? Está midiendo, bueno, si yo me inclino del lado izquierdo de la aguja, estoy viendo una medida de más. Y si me inclino del lado derecho, estoy viendo de menos. El espejo servía para que cuando uno hace la medición, la aguja se tiene que tapar con su propio reflejo en el espejo. Así aseguro que estoy viendo el instrumento de medición exactamente a 90 grados, ¿sí? Cosas que ya no tenemos en el digital, ¿sí? Suponiendo, había que seleccionar también en los analógicos muy bien el rango, porque resultaba de que si me equivocaba de rango, la aguja daba el famoso chicotazo, y cuando daba el chicotazo, se doblaba y se descalibraba el instrumento de medición. Y bueno, y lo clásico que le pasa a cualquier multímetro, pues se quemaban, lo quemaba, si no lo usaba correctamente, ¿sí? Y bueno, por ahí hay un prof que la otra vez me dijo, mire, traje mi multímetro porque este sí mide bien. Y y me enseñó su multímetro, yo tengo uno, se llaman de válvula. Los multímetros y amperímetros se pueden hacer de diferentes maneras, pero bueno, una característica es que algunos tienen algunos transistorcitos para tener mejores funciones. Y los de válvula pues, son de bulbos, si son de bulbos. Entonces, pues me presumió su multímetro de válvula y estaba muy orgulloso, ¿no? Son buenos, indiscutiblemente son buenos, ¿sí? Pero pues de un tiempo de vida de batería muy corta. Siempre había que estar cambiando las baterías, ¿sí? E incluso los digitales tienen una vida mucho más larga y tienen su indicador ahí de batería. Entonces hay que tener cuidado de seguir esas recomendaciones. Bueno, Perdone, profesor. sí. No comprendí completamente por qué se genera el error cuando la resistencia medida es muy superior a la de el volmetro. Ajá. A ver, vamos de nuevo. Para eso estamos. Perdone, gracias. No hay por qué. A ver. Mira, cuando tenemos estas dos resistencias conectadas en paralelo, resulta que si las dos resistencias son del mismo valor, que es este caso, el segundo caso, siempre que tengamos dos resistencias conectadas en paralelo del mismo valor, nos va a dar la mitad de ese valor. Dos resistencias de 10K conectadas en paralelo nos dan 5K. Entonces, en vez de tener 10K, tengo 5K y este circuito se modifica porque originalmente tenía una resistencia de 10K, ahora tiene una de 5 al conectarle el instrumento de medición. Entonces ya no es el mismo circuito. Por lo tanto, si tiene la mitad de carga, va a generar un error del 50%. Es lineal al valor resistivo, ¿sí? En cambio, bueno, si todavía fuera mayor la diferencia, quiere decir que va a predominar el valor menor de estas dos resistencias. Y resulta que ahora la resistencia multiplicadora es de un valor más pequeño que R6. Va a predominar el valor de RM. Y todavía voy a tener un error mayor al 50%. ¿Sí? Por eso, asegurando que la RM es de un valor muchísimo más grande que R6, voy a asegurar eso, que va a predominar el valor de R6 y no el de RM. Al tenerlas conectadas en paralelo, si esta RM es mayor que R6, el valor que va a predominar es el de R6, que es el que tenía el circuito. Por eso el error va a ser alrededor del 10% si yo aseguro que sea 100 veces mayor RM que R6. Esa es la justificación. ¿Sí? ¿Está claro, Gemma?
Sí, y entonces, por el mismo motivo, en el circuito del voltímetro se busca que RM, o sea, la resistencia multiplicativa, sea mayor para que igual predomine la primera Exactamente, resistencia. exactamente. Por eso en el circuito para hacer o diseñar un voltmetro, la resistencia multiplicadora tiene que ser de un valor gigantesco. Estamos hablando de megohms, ¿sí? Estamos hablando de megohms. Para que... Perdón que le interrumpa, Ajá. pero un compañero quiere ingresar, pero Ah, no lo deja. no le hacemos caso porque estamos bien clavados en el... Ya lo metí. Gracias. Ah, ustedes. Bueno, vamos a ver unos, ya merito acabamos, vamos a ver estos fundamentos de corriente alterna, ¿sí? La corriente alterna, ya saben, ¿no? No sé si se sabe en el cuento, pero fue la guerra entre lo que era Tomás Alva Edison, que apoyaba o fomentaba el uso de la corriente directa, y Tesla, que desarrolló la corriente alterna, ¿no? Tesla, pues los dos son buenos, ¿sí? Yo soy más Tomás Alva Edison que Tesla, pero Tesla tuvo el apoyo de ricachones y se implementó la corriente alterna. A final de cuentas, ¿en qué acabamos? Nuestros celulares son de corriente directa, cargados por una fuente de corriente alterna, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen una y otra? Bueno, algunas tienen unas ventajas en una situación y otras en otra. Obviamente la corriente directa es la portabilidad en una batería, ¿sí? Pero la corriente alterna, pues la distribución, ¿sí? Así es de que tenemos una señal senoidal, que es la que nos distribuye la Comisión Federal de Electricidad. Esta señal senoidal compone las siguientes características: una amplitud, que es el voltaje. La otra característica va a ser la frecuencia y el periodo. Ya puedo poner primero el periodo o después la frecuencia, porque resulta que nuestros instrumentos de medición actuales son tan eficientes que antes nada más nos dejaban medir el periodo y teníamos que calcular matemáticamente la frecuencia. Ahora, ¿sí? Podemos utilizar estas cuestiones, indistintamente, porque el instrumento de medición nos las da directamente, ¿sí? Ya no hay que sufrir tanto en estar haciendo cálculos. Y otra característica, la forma de la señal. Una corriente alterna va a tener una forma, ¿sí? Así es de que es muy importante checar voltaje, frecuencia y periodo y la forma de la señal. Vamos a tener una práctica el día viernes que implica hacer una medición de una señal de corriente alterna, ¿sí? Y ustedes la van a efectuar, ¿sí? Bueno, les voy a pedir, por favor, que tengan a su disponibilidad algunos componentes muy básicos. No es necesario, ¿sí? No es necesario, pero si los tienen, mucho mejor, ¿sí? Simplemente para que hagan esa referencia. Si vemos que funciona, implementamos una práctica un poquito más compleja. A ver, quiero que de aquí al viernes, yo sé que va a ser muy difícil para ustedes, porque están muy acostumbrados a ello. Quiero que me descansen un poquito sus oídos, ¿sí? Quiero que me descansen un poquito sus oídos. ¿En qué sentido? Ya sé que no se están yendo ahorita a un antro a escuchar música, pero traten de escuchar lo menos que se pueda la música con audífonos. Quiero que escuchen la mayoría de las cosas en forma natural. No les voy a prohibir que escuchen música, ¿sí? Pero sí que descansen sus oídos, ¿sí? Porque el día viernes vamos a hacer un experimento con sus oídos, ¿sí? No se me asusten, no es nada del otro mundo. Sí podemos llegar a causar molestias auditivas, ¿sí? Por eso vamos a dar ciertas recomendaciones, por si lo oyes muy fuerte, pues que le bajes el volumen, ¿no? Lo vamos a hacer con audífonos, si es posible, ¿sí? Que tengan a la mano el día viernes unos audífonos, ya sea de chícharo, ya sea que tapen totalmente las orejas, lo que sea, ustedes van a ajustar a su comodidad el sonido, ¿sí? Los voy a hacer que batallen un poquito y van a aguantar un ratito, ¿sí? Entonces necesitamos unos audífonos, esa es una. Y la otra, voy a pedirles que bajen una aplicación, déjenme checarlas, ahorita vi una muy buena que me gustó, pero déjenme checarla y la subo como un anuncio en Blackboard, ¿no?
para que la puedan bajar, gratuita obviamente. Los que tienen iPhone, ahí sí se los voy a deber, y van a buscar una similar, ¿sí? La aplicación en su celular no es necesaria, ¿sí? Pero si podemos implementarlo, que todo el mundo la tenga, sería muy bueno, similar. ¿Qué aplicación es? Si la quieren ir revisando, pero yo bajé una que me gustó, pero quiero hacer un experimento. Es un osciloscopio, ¿sí? Es un osciloscopio, la diferencia es, pues, ahorita cómo nos vamos al laboratorio y ustedes cómo usan un osciloscopio. Bueno, aquí la diferencia es de que la entrada del osciloscopio es el micrófono de su celular y podemos medir una señal en el rango de audio, ¿sí? Con esa persona. Y yo se las puedo transmitir desde aquí y hacer un experimento. Entonces puede ser muy interactivo, ¿sí? Entonces, vayan checando a ver cuál pueden bajar. Obviamente necesitamos que mida. Hay unas que nada más dejan ver la señal. Y necesitamos que nos diga la amplitud y que nos diga la frecuencia o el periodo, ¿sí? Entonces estoy revisando una que me gustó mucho, pero déjenme checarla bien y se las pongo el día de mañana o el jueves, ¿sí? Y de todas maneras, ya saben, se bajen un ratito y si no lo hacemos el viernes. Pero bueno, vamos a hacer una medición de una señal de corriente alterna, ¿sí? Y checar estos parámetros, que es la forma de la señal, el voltaje, la frecuencia y el periodo, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación, que tengan unos audífonos y que descansen sus oídos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede con un voltmetro con corriente alterna? Si yo tengo mi amperímetro, digo, mi galvanómetro de Arsonval y mi resistencia multiplicadora, y tengo mi carátula de mi galvanómetro, y yo le pongo una corriente alterna suponiendo a unos 5 Hz de frecuencia, yo voy a ver que la aguja se va a estar moviendo de un lado a otro de acuerdo a la frecuencia. ¿Sí? Porque está cambiando la polaridad. Y como es una frecuencia baja, voy a alcanzar a ver cómo la aguja se mueve como un limpiador de parabrisas de un coche. Pero conforme vaya aumentando la frecuencia, 10 Hz, 15 Hz, 12 Hz, la aguja se va a quedar estática en el centro. ¿Y qué voltaje me pudiera medir? En el centro. Se va a quedar cero. Exactamente, que sería el voltaje promedio de los ciclos positivos y negativos. Por lo tanto, un galvanómetro solamente funciona con corriente directa. Si le meto alterna, pues no funciona. Ay, mejor volteo mi hojita. Ay, así, está derecho, derecho, derecho. Es que tengo un retardo en la señal. Bueno, creo que se alcanza a ver ahí, ¿sí? Entonces, no sirve para corriente alterna, porque corriente alterna me mediría cero, pero sí hay voltmetros que miden corriente alterna, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen estos voltmetros de corriente alterna? Bueno, pues lo que tienen, esta tecnología rudimentaria, es un aparato que se llama rectificador. El rectificador lo vamos a ver un poquito más completo más adelante, pero se encarga de eso, de transformar la corriente alterna en directa. De este lado está alterna, corriente alterna, y de este lado es corriente directa. Eso hace el rectificador, ¿sí? Pero el circuito rectificador es un circuito que transforma de alterna a directa. No es lo mismo, ¿sí? Así es de que yo voy a recibir un número aquí en el galvanómetro que es proporcional a esta señal. Es como lo que les platicaba del multímetro conectado en el indicador de gasolina. Yo tenía que interpretar el voltaje como litros, ¿sí? Esa interpretación, ¿cómo es? ¿Sí? Bueno, resulta que se llama voltajes RMS. Lo que mide un voltmetro, ¿sí? Es un voltaje RMS. Le dicen RMS o eficaz. Y es igual al voltaje pico por .7071, ¿sí?
¿Y qué es eso del voltaje pico y punto 7071? Ahorita me regreso a esta imagen. Pues quiere decir que con un osciloscopio, déjenme lo pongo. Con un osciloscopio, déjenme ponerle, es que ya se me movió toda la cámara. Con un osciloscopio yo puedo medir lo que se llama voltaje pico a pico, desde arriba hasta abajo de la señal, ¿sí? Voltaje pico desde la punta más alta de la señal a 0, ¿sí? Eso lo mido con un osciloscopio. Y veo la forma de la señal. Pero con un voltmetro voy a ver un valor. Voy a tomar el voltaje pico del osciloscopio, lo voy a multiplicar por punto 7071 y me va a dar el voltaje que me marca el voltmetro. ¿Sí? ¿Qué es esta línea roja que está aquí? Y esta línea roja es constante en el tiempo, por lo tanto es un voltaje de corriente directa. Sí, no se asusten. Cuando yo pongo mi voltmetro en corriente alterna, lo conecto al enchufe de luz y me dice 117 volts, son de corriente directa. Me está dando un equivalente en corriente directa. Para no confundir a medio mundo, le decimos volts. Un poquito más técnico, volts RMS o eficaces. Pero es un voltaje de corriente directa. No mide corriente alterna, es una transformación. ¿Y cómo es esa transformación? No es equivalente. Se los voy a poner así de fácil. Tengo dos focos. Esta señal de corriente alterna tiene alrededor voltaje pico a pico, perdón, voltaje pico, unos 180 volts. Voltaje pico. ¿Sí? Voy a encender este foco con corriente alterna de este tipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas. Si yo quiero que este foco encienda con esa misma intensidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas, le tengo que meter 117 volts RMS. Es decir, lo que me mide el voltmetro es un voltaje de corriente directa equivalente en potencia al voltaje de corriente alterna que pudiera medir con un osciloscopio. ¿Sí? Voltaje RMS es equivalente en potencia al voltaje pico de una señal de corriente alterna. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Por eso miden diferente, pero son equivalentes en potencia. Es una de las preguntas que tenemos ahí. Les digo, la aplicación se llama osciloscopio, así de simple, ¿sí? La buscan ahí en su celular, osciloscopio. Trae un osciloscopio y un graficador se llama, son dos instrumentos de medición, osciloscopio y el otro se llama analizador de espectro, ¿sí? Está muy bonita, es gratuita, ¿sí? Está en inglés, pero total, utiliza su micrófono. Entonces, simplemente pone osciloscopio y tiene el icono es una señal senoidal en blanco y negro, ¿sí? Ahí se las recomiendo. Perdón. Para iPhone no sé. Perdón. Profe, una pregunta. A ver rápido porque ya se nos acaba el tiempo. En la impedancia ideal se refiere a RM, ¿no? En las preguntas. Exactamente, la impedancia ideal, sí. RM mayúscula. Ok. Y profesor, disculpe, pero no se observó como tal la corriente alterna y corriente directa en tanto a características, ¿o sí? Quedamos voltaje pico a pico, frecuencia alterna. La otra, frecuencia cero, amplitud y constante en el tiempo.